bos días a todas e a todos. Unha vez máis retomamos este interesante debate e este acto evento tan oportuno, tan necesario e tan, de momento, creo que moi fructífero. Nunha mañá desapacible, donde nunca hai tempo, evidentemente, para acudir a este tipo de cousas, sempre é complicado, e como non iba a ser de outra maneira, pero en estes momentos, en este caso, temos unha moi boa desculpa. Teño a meu carón nesta terceira mesa para abordar xa o problema de unha perspectiva máis práctica, centrado na prevención, é dicir, da investigación á acción. Aquí xa se deron datos, se deron análisis, perspectivas holísticas, entramos, xa foron surdindo algúns elementos de debate e agora vamos a tratar de aterrar en medidas concretas. E para iso teño tres personas que desde diferentes eidos, eu creo que moi complementarios, traballan ou poden dar un enfoque de prevención. Vale? O primeiro, ao meu carón, teño a Ignacio Guadix García. Ui, estoy hablando, bueno. No, fala galego. Entendes xa? Sí, ya sí. Hasta xa viu o que é chover. De momento non sabía o que era chover aquí en Santiago. Hoxe xa comprobou que era chover. Huracanes, estás más que llover, pero bueno, vale. E bueno, e aparte como está ahora mismo, está adoptado pola Universidade de Santiago porque animouse a, despois dos seus estudios, que ten amplios e moi diversos, a facer o doutoramento, incluso na USC. O sea que é alumno da USC. Estás de parabéns. Nada, Ignacio Guadix García, que depois ao presento con máis detalle, é o responsable de Educación e Dereitos Digitais de UNICEF, depois de fai xa, bueno, máis de 20 anos, 20 e pico anos. E despois ao presento máis profundamente. Para falar desde unha perspectiva, creo que moi interesante, constructiva, positiva, desde un enfoque de responsabilidade social e de dereitos, vale? Porque precisamente a Convención de Nacións Unidas, precisamente, dos dereitos de neno, falaba de que os rapaces teñen dereito a beneficiarse e a aproveitar das bondades da tecnoloxía, que eu creo que son moitas, por suposto, e que a UNESCO, un último informe de 2023, advirte de que precisamente esa fenda digital que pode haber privar aos rapaces, as novas generacións, das bondades da tecnoloxía, das bondades e dun uso equilibrado, pois iso pode tamén limitar o seu desenvolvemento personal, capacidade de aprendizaxe, etc. E creo que desde un enfoque de dereitos, que é moi necesario nestes momentos, fuxindo dos extremos de demonizar a tecnoloxía e de banalizar, quitarle calquer tipo de importancia, porque ten un impacto importante, pois creo que Nacho, que é unha das persoas máis acreditadas en España para poder falar hoxe día. Poñedes antes a foto de Bolaños, é dicir, porque se creou un comité de expertos, Nacho é un dos coordinadores, ao que ele tamén pertenece, é dicir, dese comité de expertos. E non sei se vai sair a cousa moi ben ou non, teño as miñas dúbidas, pero por traballo e por lo menos por vocación non vai quedar. A miña dereita teño o profesor da Universidade de Vigo, da Facultade de Ciencias de Educación, experto, ademais, en contas das asignaturas desde fai uns cuantos anos de intervención socioeducativa nas condutas adictivas, entre outras. E unha das persoas que en Galicia e en España máis sabe de cannabis. Bueno, a ver, pero... é un chiste fácil, desde fai moitos anos, pois cada 2 anos organiza un congreso internacional de cannabis de evidencia científica, non? E xa vai por, non sei, 4 ou 5 edicións, e onde reúne en Catoira, hasta fai pouco, agora fai en Santiago, aos mellores expertos, tamén experto en todo o que tema que ver con consumo de alcohol, etc. E, por último, adiccións con sustancia, sin sustancia e centradamente no teio da tecnoloxía. Para mí, para esa visión holística que abriu Miguel Vieito, creo que moi brillantemente a principio da mañá, para pechar esa visión holística desde o punto de vista da responsabilidade social e institucional, que é mellor que José Julio Fernández Rodríguez, profesor de catedrático de Dereito Constitucional da USC, e que foi valedor do pobo durante todos os aniños e con unha trayectoria e un traballo realmente, para mí, supermeritorio, para que nos dé unha visión desde o punto de vista social e institucional. E ver cales son as eivas dende a preocupación, dende a incomodidade, dende o espírito crítico, sí? Que falábamos ao principio da mañá. Entonces, comenzo por Ignacio Guadix. Non vou facer máis presentación, sí, podo dicir moitísimas cousas curricularmente, pero todo está en Google xa, de cada un de nós. É dicir, desde este home ten 2 ou 3 carreiras, este home lle supera ten 4 carreiras, e doutor honoris causa por algunha universidade incluso, etc. Este home foi premio Reina Sofía polo seu labor 2012, 2013, xa fai tempo, na prevención, en todo que na comarca
Ullasar, en arredores, o sea que son magníficos referentes e ademais personas comprometidas socialmente e vos amigos. Nacho, hace 4 años tú coordinaste un macroestudio con 50.000 adolescentes de secundaria obligatoria en España con UNICEF. Yo participé en él desde el punto de vista científico, pero tú fuiste el gran coordinador y el alma mater, que se titula Impacto de la tecnología en la adolescencia, relación de riesgos y oportunidades. Ese subtítulo me parece muy oportuno. ¿Qué aporta ese estudio? Es decir, ¿qué problema hay con la tecnología? Dinos, cuéntanos y llévalo donde tú quieras. Ya se dijeron muchas cosas esta mañana y eso es parte del pudor de entrar en la última mesa ya con un diagnóstico tan acertado y tan preciso y con tanto dato que no quisiera reincidir en cosas que se han dicho, pero sí señalar algunas cosas. Por supuesto, agradecer a los organizadores del evento, tanto al CES como a la Unión de Consumidores, el contar con nosotros y ocuparse, poner su atención. Esto lo cuenta muy bien el filósofo Javier Gomara cuando habla de que en este tiempo lo que más escasea es la atención y quizás sea lo que más valor podemos estar ofreciendo. Y él, cuando da una charla, se siente en deuda cuando cuando está consiguiendo es recibir la atención de todos los presentes. Y él se compromete, al menos como desde la traducción al inglés, se compromete a devolverla con intereses, ya que es quizá el mayor tesoro que en este momento podemos tener por ese punto de conciencia y en el cual la tecnología pues, también nos está ayudando a diluir esa atención o a tener que atender a muchas cuestiones. Bien, como bien decía Antonio, justamente en plena pandemia, como no teníamos nada que hacer, estamos trabajando todo el tiempo, no podemos salir de casa y decidimos, bueno, pues ante estas cuestiones que ahora afortunadamente están en la mesa. Todos estamos hablando aquí, se está hablando con mucho nivel y desde muchos ángulos, con mucha precisión, pero hace unos años no estaba tan en la agenda este debate. Sí que teníamos datos de que algo pasaba. Principalmente a nosotros nos llegaba también esa cuestión por parte del profesorado, de está pasando algo con las aulas, en las aulas con todo esto. Empezábamos a ver datos en fiscalía con cuestiones de violencia filoparental también importantes, conflictos que venían derivados por las relaciones en el hogar, pero necesitábamos ponerle un foco, decir, hoy vamos a ver qué está pasando con un poco más de precisión, ¿no? Y nos embarcamos en ese proyecto tan complejo de hacer un estudio tan grande en un momento en que las aulas estaban cerradas y la mitad de los niños estaban en casa la mayor parte del tiempo. ¿Pero cómo pudimos hacerlo? Pues por dos cuestiones. Una, con el apoyo de las administraciones educativas, en este caso, que brindaron la posibilidad de que hiciéramos la recogida de información. Y el más importante, el de los docentes, que nos ayudaron a hacer todo esto porque sabían que les iba mucho en ello, ¿no? Querían saber, necesitaban esa ayuda, necesitaban ese apoyo. Y desde el ámbito científico, pues con todo Antonio y su equipo, pues lo pudimos realizar. Y de ahí nos aparecieron 3 grandes focos de preocupación en la relación de lo que está pasando, ¿no? Uno, que ya se ha comentado, todas las cuestiones que están relacionadas con salud mental, el impacto que está teniendo la salud mental en una población infantil y adolescente en nuestro país que también tiene unas particularidades y que no podemos obviar. No estamos hablando de niños y niñas adolescentes en abstracto. Los datos en nuestro país nos dicen que hay un 30% de niños en situación de pobreza infantil, que tenemos unas tasas de abandono escolar temprano de las peores de la Unión Europea, que somos un país frontera que tenemos que acoger y hay flujos de personas que están llegando más o menos ordenadamente y que también condicionan muchas de las cuestiones del día a día, que tenemos unas tasas de salud mental, de ideación suicida, de datos y de depresión pues importantes, la línea de muchos países de la Unión Europea también, pero bastante importantes. Entonces, cualquier medida que tengamos que tomar va a estar condicionada por cómo son y cómo están nuestros niños. Las cuestiones en abstracto, las que no tocan tierra, en prohibir o estimular o cerrar, pues podrán ser buenas o malas hasta que no por lo comprobemos y lo cotejemos con algo, pues no sabremos muy bien qué ocurre. El segundo ámbito que nos descubrimos también que era importante era todo el que estaba relacionado con la convivencia y la violencia. Como antes dijo esta mañana, en la sociedad hay violencia. Sí, los datos de Fiscalía anuales también indican eso, indican cómo son las cuestiones de maltrato, las cuestiones de abuso sexual, de la violencia contra la integridad sexual de niños y niñas. Está ahí. Podemos hacer 2 cosas, ignorarla y pensar que no pasa nada y tener una idea feliz de cómo fue nuestra infancia y nuestra adolescencia, o podemos ver, bueno, pues que sí está. Que en cuanto a volumen, en algunos casos nos puede parecer poco significativo. Bueno, detrás de cada historia hay un drama personal y familiar que merece toda nuestra atención y en ese caso pues hay que contrastarla. Y ahí cuando vemos que 1 de cada 3 chavales puede estar sufriendo acoso escolar y 1 de cada 5 ciberbullying, que
que utilizan la pornografía con esa intensidad, mucho más los chicos que las chicas. Cuando vemos los temas de grooming y contactos con desconocidos, que el 60% acepta desconocidos en sus redes sociales, pero es que el 20% queda con ellos. Y esto está ligado a estas cosas que decimos de los padres. No se trata, de hecho, cuando lanzamos el informe, lanzamos una campaña que era su mayor influencer, con el motivo de decir, lo que tengas que hablar contigo, hazlo lo más pronto que puedas, antes de que dejes de ser su referente, porque luego hay otras cuestiones que van a tirar más de ellos, y como también se comentó esta mañana, cómo se va a construir su identidad, pues son más motivantes otras figuras que quizá las paternas. Y eso no pasa porque tú hagas las coreografías de TikTok con ellos, ni hagas los challenges, ni te hagas un avatar y juegues con ellos a la vez, ¿no? Pero sí que tienes que saber qué está pasando, igual que te preocupas en el barrio de, oye, pues este barrio es conflictivo o aquí hay un semáforo que no funciona y te van a atropellar. Pues lo siento, a esta generación nos ha tocado pues, estar atentos a lo que ocurre en este sector. Y luego un tercer punto que también nos preocupaba, que está ligado con el tema de la participación infantil. Es decir, qué visión tenemos de nuestros niños y niñas a la hora de ver la tecnología, por qué para ellos es importante o no. Nosotros por eso los consultamos. Y mayoritariamente nos dicen que es un surtidor emocional de cuestiones positivas. Porque es donde encuentran amistad, alegría, juego, se divierten. Luego también hay una parte que también recibe de discriminación, insultos, exclusión. Pero si no somos conscientes de qué palancas les mueven para hacer este uso tan intensivo, pues todas las políticas públicas, todas las normativas que vayamos a poner en marcha fracasan antes de empezar. Vemos que el tema de los controles parentales, cómo funcionan, incluso lo que identificamos en el estudio, que funciona mejor el ejemplo que dan las familias que no las normas y los controles. Analizamos, les preguntamos, eso también salió el tema de conciliación familiar esta mañana, les preguntábamos si a la hora de la cena tus padres usan el móvil mientras están cenando, sin enjuiciar si es necesario, si hace falta o si no, simplemente notificando una situación. Pues el 40% nos decían que sí, que sus padres lo utilizaban. Y curiosamente, las tasas de protección eran mucho más importantes en aquellos padres que daban ejemplos que aquellos que ponían normas. Protegían mejor ante cualquier riesgo. Todos estos de grooming, sexting, sextorsión y demás se encontraban mucho mejor protegidos si la familia actuaba con el ejemplo que si no ponía normas. Siendo estas, bueno, pues dos de las mejores prácticas, si queréis, comparándolas con yo le he comprado el mejor móvil posible, tiene conectividad total y yo he cumplido. Ya como padre le he puesto en la sociedad de la información. Cosa que en nuestro país ocurre a los 10 años de media. Que eso también es importante y es otro quizá de los principales hallazgos en el estudio, ¿no? Que a los 10 años somos las familias los que estamos haciendo entrega al dispositivo de media, lo que implica que hay muchos por arriba, pero muchos por abajo, siendo el regalo al paso al instituto, porque necesito saber dónde está y si tiene que coger un autobús y demás, o en la comunión como regalo estrella. Esos son en nuestra sociedad los dos momentos en los que estamos haciendo esto. Y toca examinar si ese momento de esa entrega está relacionado con un acompañamiento suficiente o no, si sabemos, si no sabemos o si nos podemos comprometer a hacerlo. Con lo cual, bueno, pues hay una serie de variables ahí que son importantes y que nosotros, entonces, bueno, viendo todo este debate y intentando contribuir también a ese marco holístico que queríamos, es decir, bueno, pues es verdad que hay muchas causas, hay muchos factores que nos tienen que animar a tomar medidas ante una situación que consideramos importante, ¿no? O preocupante. Y ahí consideramos, o nuestra propuesta, es que pongamos el marco de los derechos de infancia, que es el Tratado de Derechos Humanos más ratificado de la historia, del año 89, está ratificado por todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, como uno de los grandes consensos de la humanidad a la hora de tomar medidas. Entonces, todas las medidas que hagamos, contrastémosla contra ese marco. Esto está a favor de los derechos o está en contra de los derechos. Los derechos pueden parecer que son muchos, pero básicamente en lo relacionado con la tecnología estaríamos hablando de acceso, porque no pueden estar fuera de la sociedad y de la economía de la información, eso sería perjudicial para ellos. La protección, que su experiencia no sea dañina en ninguno de sus ámbitos, por supuesto salud mental, salud física, que reciban la educación suficiente para ser competentes, pero no solo desde el punto de vista de la operatividad de utilizar los dispositivos, sino también de construir ese marco de valores que les permita funcionar y que desarrolle esa competencia ciudadana. Es decir, que tengan un buen propósito, que eso fuera de posicionamientos morales, que sí que de esos marcos éticos y que conlleva ese, que nosotros en educación lo utilizamos mucho, ese ámbito del derecho como forma de ciudadanía que implica conocimiento de un privilegio, pero también una responsabilidad a la hora de cómo se ejecuta tanto hacia ti como hacia tu comunidad, ¿no? Convirtiéndolo en una herramienta educativa importante. Y por último, desde esa perspectiva también de participación, que decíamos, el derecho a la participación es el derecho que menos se cumple en cualquier sociedad
del mundo, incluida también los países de altos ingresos como el nuestro, porque no contamos con los chicos y chicas a la hora de incorporarse como ciudadanos que son o como les reconocen esos derechos. A participar se aprende, participar es una cesión de poder a un tercero, pero yo también, desde el punto de vista, con la energía que tienen, aunque solo sea por inteligencia, sumémoslos al lado de las soluciones y no solo al de los problemas, porque ahí la batalla creo que está perdida desde el primer minuto. Y para terminar, en el enfoque que abrazamos en el estudio, hablábamos de las TRIC, ¿vale? Y hablamos, en vez de la tecnología, la información y la comunicación, metíamos una R que habla de relaciones. Porque entendemos que desde las relaciones podemos trabajar muchas cosas. Desde las relaciones, en cómo se relacionan ellos entre ellos y con la tecnología, podemos descubrir claves que nos sirvan para saber cómo actuar. Para contar con su punto de vista, porque si yo veo que mi hijo está jugando al Fortnite o al lo que sea, y está gritando y está insultando y en el chat está poniendo, luego si va a un campo de fútbol no me va a extrañar que acabe tirando cosas o que tenga un comportamiento, porque al final estamos legitimando eso. Es una muy buena pista para los educadores, viendo cómo se comporta. Oye, pues esas palabras que has usado no te parecen sin censurar, pero en ese proceso de acompañamiento gradual, que tiene que ser más intensivo los primeros años y luego ir pues cediendo cable, como decías antes esta mañana también. O sea, hay un momento que tienen que volar y tienen que interactuar y tienen que ser responsables de sus actos. Pero en esa relación vamos a identificar muchas cosas y podemos encontrar, bueno, pues un buen marco para trabajar. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Las preguntas yo propongo hacerlas todas al final, ¿vale? Vamos a hacer una primera ronda donde intervengan los tres. A Nacho le adelanto ya que tiene 15 minutos de tiempo para pensar, concretar desde ese enfoque de derechos de UNICEF 3-4 medidas, propuestas concretitas. Y ya si nos pudieras adelantar, ya de que esto está grabando, algo de las medidas que se va a presentar en el próximo Consejo de Ministros, fruto del trabajo que se está haciendo en ese comité de expertos, ya sería, esto no lo sabe nadie. Adelántanos algo, si puedes. Y paso al doctor Isorna Folgar, experto en adicciones de toda la vida, ¿no? El alcohol, el tabaco, el cannabis, inocedantes, nuevas sustancias psicoactivas, problemas de sumisión química. Eso está solucionado todo, ¿no, Manuel? Eso ya se acabó. O sea, no estamos ahora el tema es la tecnología, pregunto. Porque a veces nos estamos dejando cegar o nubilar por la enorme ocupación que suscita todo lo que rodea la tecnología, pero, ojo, creo yo, que vas a hablar de eso, que nos equivocaríamos si pensamos que la deriva es buena. Porque los niveles de consumo de tabaco, bueno, te lo dejo a ti, de no sé qué, cuéntanos. ¿Qué pasa? ¿Está solucionado? ¿Cuáles son los grandes datos que a ti te preocupan? Transmítenos un poquito, que llevas 30 años trabajando en eso. Bueno, llevamos 30 años trabajando juntos. Quizá la persona adecuada para responder a esto serías tú, ¿no? Justamente uno de los problemas que tenemos es que esos adolescentes que Nacho comentaba que tienen problemas con Internet, que hacen uso problemático de Internet, por desgracia para ellos y para sus familias, pues normalmente también los acompaña otro tipo de consumos y en este caso de consumo de drogas más tradicional, por decirlo de alguna forma. El tabaco sigue estando ahí. Bueno, quizá empezamos por el alcohol, porque es la droga más consumida por ellos. El 80% de los jóvenes entre 14 y 18 años en este país reconoce que consume alcohol en el último año, pero además del problema del consumo de alcohol es que prácticamente a la mitad de ellos nos dice que se emborracha en el último año. Estamos hablando de menores de edad. Pero es que de un 40% ya no es que diga que se emborracha, es que además sale a emborracharse. O sea, una cosa es que yo pues vaya y me emborrache porque me paso bebiendo, pero otra cosa es que ya busque la embriaguez prácticamente como objetivo de la noche del sábado, ¿no? o del viernes. Y claro, aquí estuvo una mesa anteriormente donde había neuropsiquiatras y neuropsicólogos y el daño que hace el consumo de alcohol, un consumo intensivo de alcohol en un cerebro adolescente en pleno periodo de desarrollo, creo que no somos capaces de trasladarlo ni a los propios usuarios, que son los jóvenes, ni a la sociedad. Es decir, el consumo de alcohol, de drogas en general en la adolescencia, en un periodo en el que el sistema nervioso está en pleno periodo de desarrollo, sobre todo la corteza prefrontal, eso deja secuelas de por vida, en la toma de decisiones, en la planificación, incluso en su futuro estado presente y futuro estado de ánimo, ¿no? Por lo tanto, subestimamos el alcohol, subestimamos de una manera que es indignante. A mí a veces, con lo que veo que está haciendo la industria del alcohol en este país, de verdad que lo digo, creo que los políticos no están al nivel, creo que los profesionales muchas veces tampoco, y realmente creo que es una asignatura pendiente que tenemos como sociedad, ¿no? Como padres y como educadores y, repito, como políticos.
El tabaco sigue estando ahí, ¿no? Es decir, es verdad que cada vez fuma menos gente en este país, vemos que las medidas legislativas justamente tienen su papel y su función a nivel de prevención, pero seguimos teniendo un 33% de jóvenes que fuman, ¿no? Y de ese 33% fumaron el último año y casi un 7, un 8% fuma diariamente, ¿vale? Por lo tanto, nadie, creo que en esta sala ni fuera de esta sala, puede dudar del efecto pernicioso que genera el consumo de tabaco en la población. Y seguimos teniendo, bueno, pues un 8% aproximadamente de futuros fumadores que se van incorporando. ¿Qué cambió? Pues cambian las formas de consumo de tabaco. Es decir, realmente la industria ve que cada vez lo tiene más difícil esto de vender como glamuroso, ¿no?, el consumo de tabaco, pero sí evidentemente nos aparece pues, en todo el tema relacionado con el cigarrillo electrónico. ¿Y dónde nos lo han colado? Pues lo han colado principalmente por los influencers. Nacho tiene mucho más datos y Antonio, pero sí es verdad que bueno, pues ese glamour, ¿no?, que antes los que ya no tenemos ni pelo, pues nos vendía el vaquero de Marlboro y etcétera, etcétera, y los actores de Hollywood pues ahora se lo vende pues determinados influencers que les enseñan bueno, pues a vapear y además se lo venden de forma glamurosa. Pero esto realmente causa efecto, bueno, pues un 40%, incluso más, jóvenes vapean que fuman tabaco. Por lo tanto, cuando un 40 y pico % de los jóvenes dicen que vapean en el último año, quiere decir que esto está funcionando y que no nos estamos enterando de cómo nos lo está metiendo la industria, ¿no? ¿Efectos? Por ¿Es malo vapear? Pues, Hay gente que cree que no. Claro, es que los datos, tampoco era malo fumar hace 40 años. Es decir, ¿os acordáis? Hasta los médicos fumaban, ¿no? Es decir, incluso nos recomendaban fumar tabaco rubio, que era mejor, ¿no? Bueno, ahora 40 años después, pues creo que es indudable. Evidentemente, todos los líquidos que lleva el cigarrillo electrónico lleva glicerina, propiferol, nicotina, evidentemente, son aceites, que eso entra a una altísima temperatura en el organismo y que evidentemente nuestro organismo se pone a 36 grados. ¿Qué está causando? Bueno, pues hay enfermedades que en países que nos llevan años vapeando, como es Estados Unidos, donde aparece una nueva enfermedad, por ejemplo, que se llama el EVALI, ¿no?, que no había aparecido, que es una enfermedad pulmonar que aparece justamente relacionado con los cigarrillos electrónicos y también, en este caso, incluso con los porros, con el THC también de forma en aceites, ¿no? Pero sí es verdad que vamos a ir viendo cómo van a ir apareciendo nuevas enfermedades prácticamente y exclusivamente relacionadas con el vapeo. También es importante, la industria nos lo vendió, nos lo estaba intentando vender como que es un método para dejar de fumar, ¿vale?, que es un tema muy interesante, pero realmente lo que nos estamos encontrando, sobre todo en los jóvenes, es que hacen las dos cosas, vapean y acaban fumando, ¿no? Por lo tanto, casi sería como una puerta de entrada inversa del consumo de tabaco. Por lo tanto, el tabaco sigue estando ahí, sigue estando, la industria lo vemos, yo siempre digo, si fuese ministro de Sanidad o que tuviese un cargo en este país, mi objetivo debería ser que cada día cerrara un estanco, ¿no? Es decir, entonces eso sería el objetivo, es decir, que creo que estaría haciendo muy bien las cosas y cada día cierra un estanco. Yo no es por nada, pero creo que cada día abre un estanco, ¿no? Es decir, para que nos entendamos de que esto es un gran negocio y que, bueno, pues repito, pues yo siempre lo digo, los políticos, vuelvo a decir, no sé si muchas veces están al nivel de lo que realmente se espera a nivel de salud pública, por lo menos. ¿Qué nos aparece también? Pues curiosamente aparece otra vía de consumo muy interesante para los jóvenes, muy glamuroso, que nos lo vendieron ambientes chill-out, que tiene todo que ver con la cachimba, ¿no? De hecho, incluso seguramente muchos padres incluso le regalan la cachimba a sus hijos, y no os estoy contando una anécdota, sino casos reales que tengo, bueno, porque se lo pide por el cumpleaños, o se lo pide no sé cuánto, y parece como que es inocuo, ¿no?, el hecho de fumar en cachimba, sabiendo que es todo lo contrario, ¿no? Las inhalaciones son mucho más potentes, mucho más fuertes, ingiere más nicotina, más alquitrán, y es un tema muy complejo. Media horita de cachimba, que era una cajetilla, ¿no? Exactamente. Una hora de cachimba suele ser sobre 50 inhalaciones, que lo suelen dar en una hora, pues equivaldría prácticamente, os dais una idea, a la nicotina y el monóxido de carbono que se ingiere prácticamente en una cajetilla. Bueno, por lo tanto, estamos hablando de formas de consumo muy y luego se comparte la boquilla, es decir, vale, el tema complejo. Algo que sí aparece, que no aparece, yo recuerdo cuando teníamos pelo, por lo menos yo, que cuando veíamos los datos del estudio, ¿no?, aparecía una cosita allí muy pequeñita que era inosedantes. Parecía ya casi al final, nunca hablábamos de ellos porque esto de consumir inosedantes era algo ya era casi... no destacaba, ¿eh? Bueno, pues en la última década principalmente, muy relacionado con las redes sociales, con el consumo de sustancias, con el COVID, es decir, hay muchas variables que están intermediando, pero nos estamos encontrando, y fijaros que el 8,2%, prácticamente 9 estudiantes, está consumiendo psicofármacos en el último mes. Es decir, de 14 a 18 años, repito, 9 adolescentes están bajo los efectos de los psicofármacos.
muchos de ellos con receta médica y otros sin receta médica, ¿vale? Es decir, se los da pues, en su casa, tiene accesibilidad de todo tipo. Claro, que un 9% de nuestros adolescentes estén consumiendo psicofármacos de 14 y 18 años, pregunto, ¿qué harán a los 38 y 48? El tema se nos está escapando de las manos, de todo tipo, ¿no? Es decir, aquí estuvo antes Alexandre, seguramente hablaste de este tema, yo no puedo acercarme, pero sí es un tema preocupante, que nos ocupa y nos preocupa, por lo menos a los que trabajamos desde el punto de vista de la salud mental. El problema de estos jóvenes es que además suelen consumir los hipnosedantes, pero es que no dejan de consumir alcohol ni de fumar porros ni no sé cuánto, es decir, todo suma, para que me entendáis, y eso en un cerebro en primer periodo de desarrollo, desde nuestro punto de vista, no los estamos protegiendo lo suficiente. Una cosa que sí me parece interesante también destacar con respecto al consumo de alcohol, y que observamos en este tipo de alumnos, sobre todo que están muy enganchados a los videojuegos, es el consumo de bebidas energéticas, ¿vale? Este es uno de los grandes negocios de este siglo, nos lo han colado a través de los influencers, no tengo la menor duda, sobre todo de los youtubers, de nuestros amigos gamers, etcétera, etcétera, veis que aparecen siempre con el botecito de la bebida energizante, pero muchos, prácticamente un 50% de ellos lo consumen, ¿vale? Siendo menores de edad. Sabes que en Galicia hay una propuesta de prohibirlo, pero es que el 15% de los jóvenes, del 15% lo mezclan con alcohol. De alta graduación. De alta graduación. Entonces, claro, los jóvenes ni siquiera son conscientes del daño que le está causando el alcohol, porque al meter una bebida euforizante, pues digamos, estimulante, la cosa se les complica a la hora de interpretar subjetivamente lo que está pasando. No quiero liaros más, pero otro de los problemas que estamos teniendo, ¿vale?, es el consumo de cannabis. El consumo de cannabis está creciendo de manera abismal, exponencial, para que me entendáis, es decir, no somos capaces de mantenerlo, cada año cada vez que aparecen datos del estudio el porcentaje casi aumenta un 2%. ¿Y cuál es el gran problema? Bueno, pues que tenemos prácticamente el 2% de los adolescentes fuma porros a diario, ¿vale? Más o menos, depende un poco de la zona, pero el 2%. El 15% lo fuma en el último mes. Y es que 1 de cada 4 ha consumido porros, 1 de cada 5. 4, que depende un poco de la zona, en España, pues consumió cannabis en el último mes. Por lo tanto, vemos que es muy accesible. Y para terminar... ¿THC? ¿Qué es eso? Claro. ¿Cuál es el problema de esto? Para terminar, primero, que los porros de hoy en día no tienen nada que ver con los porros de la mayoría de los que estamos aquí. Es decir, lo que está haciendo la industria es aumentar de forma exponencial la cantidad de tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva. Y para que os hagáis una idea, cuando nosotros vemos a un adolescente fumar, estos jóvenes, ¿no?, que fuman porros, el 2% que fuma porros a diario, bueno, cuando se está fumando un porro hoy en día, realmente se estaría fumando 4 de hace 20 años. Es decir, la cannabis de por sí, durante miles de años, fue evolucionando y consigue tener un 4% de tetrahidrocannabinol, entre un 4 y un 5, depende del clima. Lo que hizo la industria fue modificarlo genéticamente, todos antes eran machos y hembras, una planta dioica, se altera para que todas sean hembras, pero lo que está haciendo es aumentar la cantidad de THC, llegando en este momento a que la semilla más que menos tiene nos garantiza un 25% de tetrahidrocannabinol. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay cerebro adolescente que soporte esto. No hay cerebro adolescente que soporte un 25% de tetrahidrocannabinol. ¿Vale? Entonces las secuelas que van a acarrear a lo largo de su vida son demoledoras. Y para finalizar, porque no quiero monopolizar esto, uno de los grandes problemas que estamos teniendo, y os lo digo así, y que la industria fue capaz de verlo, es la perspectiva de género, es decir, cómo las mujeres se han incorporado a estos consumos. Beben más que los hombres, fuman más que los hombres, y prácticamente consumen más hipnosedantes que los hombres, y prácticamente fuman los mismos porros que los hombres. Esto sí que es un cambio que se ha dado en los últimos años, que no se había dado, que se viene conservando, que veíamos la tendencia, pero que ya está consolidado en este momento en la juventud. No en la población general, porque evidentemente las mamás y las abuelas no hacen esto, pero sí la próxima generación va a haber un cambio muy importante a nivel sociológico. Fantástico. Yo añado uno más de tantos que hay, pero no hay tiempo, que es el descenso progresivo en las edades de inicio de consumo. Que antes dabais un dato, pero realmente, claro, los datos del estudio, si empiezan a preguntar a los de 14, pero tú dices que la media ya está en 13 y pico, pregúntale a los de antes. Y entonces si empiezas a preguntarle, porque van a los institutos, 30 y pico mil chavales de España de secundaria obligatoria, y le preguntan de 14 para arriba. Si estás allí, que tienes el primero, segundo de eso, le preguntas, pues automáticamente, eso fue lo que hicimos en estudios hechos en Galicia,
te baja, porque si bajas el marco muestral, tienes más gente joven que está consumiendo. Estamos hablando de 13,4 inicio de consumo de media de alcohol, 13,6 el tabaco y 14,5 el cannabis junto con la primera borrachera. Con lo cual estamos metiendo unas cantidades, la sustancia, el THC modificado, más potente a edades cada vez más tempranas. Con lo cual a nivel cerebral eso es una auténtica bomba de relojería. Yo creo que estamos bien situados. Bueno, y a nivel institucional tenemos aquí a don José Julio Fernández Rodríguez, que tuvimos el privilegio de tenerlo como vicevaledor unos años y como valedor también unos años. ¿Cuál es tu visión del problema desde el punto de vista holístico, por hacer ese cierre como un poema, ¿no?, que tiene esa estructura circular tan bonita? ¿Y las instituciones están a la altura? ¿Qué falta por hacer? ¿Las leyes? Dispara. Gracias, siempre es un placer colaborar con mi amigo Antonio Rial, y también ya he estado en varias mesas de este tipo y siempre es un placer, siempre sacamos cosas nuevas e interesantes para los menores, ¿no? O sea que encantado, gracias por la invitación. Se está grabando, ¿no? Entonces tengo que hacer un esfuerzo de autocontención, el personaje público tengo que autocontenerme, no pondré ejemplos ni de partidos, ni de gobiernos, ni de políticos. Voy a hacer una reflexión holística, pero que espero de interés, jurídico-política, que creo que es el papel que se me ha dado aquí. Solo creo que mi antiguo alumno aquí, Miguel, yo somos juristas, pero nadie más, creo. Entonces, para completar, voy a hacer una visión jurídico-política breve y después concreto algo si lo tienes oportuno. Es evidente que en las últimas décadas la sociedad y las instituciones han estado mucho más atentas a los problemas de menores que hace 50 y 100 años o 1000. Eso es evidente, ¿no? Eso es evidente. El ejemplo rutilante es que en el año 89 se aprueba un tratado internacional que sigue en vigor y aplicándose, que es, que citaba antes Nacho, la Convención de Derechos del Niño, Naciones Unidas, año 89. Eso es el ejemplo, el estandarte de la nueva percepción de los 50 últimos años que tienen las instituciones y la sociedad sobre los problemas de los menores. La otra visión es la visión de la aplicación de todo ese esfuerzo normativo que ha habido, ¿no?, en la Unión Europea, en España y en Naciones Unidas. ¿Ha sido suficiente? Es decir, por lo que dice Sorna, no. Pero bueno, ¿ha sido suficiente? ¿Ha sido correcta el esfuerzo normativo jurídico-político? ¿O estos últimos años la tecnología ha ido demasiado rápido y el derecho, por definición, esto concreto después, va detrás? Eso por definición, lo de hacer prevención con normas jurídicas tiene su problema jurídico, ahora lo comento, ¿no?, porque el derecho está entrenado para solucionar los problemas que tiene la sociedad, no anticiparse. Ahora hablo de esto, vuelvo sobre esto porque tiene sus intereses. O la perspectiva institucional. Los decisores públicos que hacen las políticas públicas y las normas jurídicas están cualificados. ¿O no? No pongo ejemplos, está grabándose, no pongo ejemplos, ¿no? Podríamos poner, ¿verdad? O lo que tiene que ver con lo que dice Sorna. Hay otros intereses preferentes, y esto hay que ser realistas, ¿no? Digamos que debemos ser realistas. La industria del tabaco, igual que la industria del alcohol, la industria del petróleo, por cambiar de términos, son muy poderosas en una lógica economicista y en la sociedad del mercado y el modelo neocapitalista. No podemos prescindir de ellas de un plumazo, ¿no?, de un plumazo. Ahí está, por eso ahí estamos, continuamente, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar otras opciones, ¿no?, buscar opciones indirectas para ir degradando la influencia de esos sectores económicos tan fuertes que son muy perjudiciales, o para el medio ambiente, hablé del petróleo, o para la salud pública de los menores y no menores también, ¿no?, el tema del tabaco, el tema del alcohol. Hay que buscar estrategias indirectas, no podemos enfrentarnos a ellos porque el decisor público pues no quiere, porque pierde votos. No solo pierde votos, sino que pierde recursos financieros para cubrir sus campañas electorales. Estados Unidos esto es quizá más evidente porque todo es más transparente y se sabe qué sectores, qué lobbies apoyan a los republicanos, qué lobbies apoyan a los demócratas, y se sabe más claramente. Aquí es más oscuro en Europa, ¿no?, porque la normativa de lobbies no es tan estricta y las influencias no están tan claras. Bien, de lo que se trata, por lo tanto, es sería deseable que el derecho fuera más eficaz en el sentido de ser más ágil, captando los nuevos problemas y tratar de forma preferente los problemas de los menores. ¿Por qué digo esto?
porque en ese convenio del año 89 hay un criterio hermenéutico esencial, que es el interés superior del menor. Es un principio interpretativo que el aplicador del derecho debe tener en cuenta siempre en todos los asuntos de menores. El aplicador del derecho sois muchos de vosotros, ¿no?, que estáis en la administración, ¿no?, estáis aplicando normas, sean leyes o sean políticas públicas, sean reglamentos o decretos. Bueno, el aplicador del derecho, entre una de las consideraciones que tiene, que debe tener en cuenta el interés superior del menor. Pues es un criterio que viene del año 89, esencial. Difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque, como sabe mi antiguo alumno, es un concepto jurídico indeterminado. No se puede prefijar a priori. Hay que ver en cada caso concreto cuál es el interés superior del menor. En el valedor do Pobo, yo valedor. Había un niño, no voy a poner muchos ejemplos tan gravantes, ¿no? Bueno, había un niño en una provincia gallega que estaba obeso y entonces la Servicio Menor de la Xunta le quitó unos días, bueno, la tutela a los padres de una etnia minoritaria. Viene la etnia minoritaria casi toda, vamos, vinieron 25, literalmente, al valedor do Pobo. La etnia minoritaria, ya sabéis cuáles son. Allí lo recibo. Bueno, hacer unas bromas políticamente incorrectas, no se puede, está grabándose, pero bueno, bromas, era gracioso algunas cosas. Y era imposible explicarle a esa comunidad étnica que el interés superior del menor no es necesariamente estar con los padres. Imposible, imposible. Bueno, eso lo trasladamos a otras etnias mayoritarias y tampoco es imposible entender. Los padres piensan que el interés superior del menor es estar con ellos y hacer lo que él dice. Mentira, porque aquí está un problema de fondo que después volver sobre ellos. El problema de los más graves que detectamos en el valedor que estuve de 2007 a 2015, pero veo que ahora sigue, viendo estos temas, que lo sigo, ¿no? El problema son los padres que son analfabetos digitalmente, ¿no? Son los padres que usan al menor, tampoco puedo poner ejemplos, como el instrumento de pelea en el divorcio o en la separación. Esto es inaudito, inaudito, ¿no? Podría dar detalles, pero no puedo porque es políticamente incorrecto, pero es inaudito que en nuestra sociedad los problemas de los padres sean los problemas de los niños. No puede ser, pero ¿dónde estamos? No sé dónde estamos, ¿no? De verdad. Bien, entonces, el derecho es muy importante porque es lo que debe regular y lo que debe marcar de forma imperativa y coercitiva el bienestar de los menores, su bienestar digital y no digital, también analógico, pero tiene estos problemas para gestionarse, ¿no? Problemas para gestionarse, para aplicar estos conceptos jurídicos indeterminados como, insisto, interés superior del menor, o el grado de madurez, otro concepto jurídico indeterminado muy importante en la normativa. ¿Qué es eso, el grado de madurez? Depende del caso. Después hay otro problema jurídico que dificulta la concreción de las normas de los menores, el contexto, es decir, al menor no le soluciona el problema atacando su aspecto específico que tiene encima de la mesa. Hay que solucionar el contexto, la familia, los amigos, la educación, la escuela. Esto no pasa con otros derechos. Si a cualquiera de nosotros nos vulneran el honor, pues solucionas mi problema de honor, que el periodista me ha insultado, pues le pones una multa al periodista y no sé qué, no sé cuánto, y me compensa, ya está solucionado. Pero el menor no, el menor hay que solucionar el contexto, el entramado, todo, ¿no? Y otro problema jurídico relevante, los tramos de edad. No es lo mismo 7 años que 14, que 16. Entonces eso genera unas disfunciones de la realidad que jurídicamente es difícil de asumir, de gestionar. Pero ojo, también el derecho tiene ventajas, ¿no? Tiene ventajas. Cada vez hay menos menores, entonces es una ventaja relevante y cuantitativa, hay menos problemas porque hay menos menores. En estas últimas décadas el proceso de creación de normas es más robusto que antes. Yo no sé si lo percibís, pero sí, es mucho más robusto, ¿no? Antes una ley la hacía un iluminado que había por el ministerio y decía, no, ahora no, ¿no? Ahora hacer una ley hay una técnica legislativa determinada, hay un informe de impacto de género, hay un informe de impacto económico, hay informes del Consejo General del Poder Judicial, los letrados del Parlamento actúan. O sea, el proceso de creación normativa es más robusto. Las leyes actuales, en general, de derechos y también el tema de menores, en un proyecto que lo comento brevemente, son más robustas que antes realmente. Es mejor la técnica legislativa en Europa occidental, claramente.
Y yo creo que hay más especialistas que antes que asesoran ese proceso legislativo de creación normativa, sean pedagogos, sean psicólogos, sean juristas especializados en tema de menores. Yo creo que hay más calidad en el proceso de normas que antes. Y de hecho, pues, podemos poner dos ejemplos, ¿no? Por un lado, hay un reglamento de la Unión Europea, no voy a describir, pero sonará el Reglamento de Servicios Digitales, un reglamento del año 2022, muy avanzado en protección de menores, muy avanzado, habla claramente de proteger la privacidad, la seguridad de los menores, concreta los posibles riesgos de menores, habla de controles parentales, cómo implementarlos, verificación de edad, herramientas para realizar todo eso, prevé que existan en los diversos países de la Unión Europea, es una norma de la Unión Europea de aplicación directa. Prevea 2022, ya se está aplicando. Debería aplicarse. España va un poco retrasada porque el gobierno está preocupado de otras cosas. Pero bueno, no vamos a hablar del gobierno. Perdón, no está grabándose. Sistema de quejas. Debe haber sistema de quejas para que los menores se quejen de esos entornos digitales. La información de los entornos digitales debe ser adaptada a menores. No puede haber anuncios perfilados de menores, es decir, no personalizados para menores, no puede, es claramente ilegal. Y prohibidas las interfaces engañosas, etc. Hay un montón, reglamento de servicios digitales, si queréis echar un vistazo, 2022/2065, muy avanzado, que tienen que concretar los diversos países. Es cierto, no sé si sabéis, a lo mejor alguno ya vio este reglamento, es cierto que estas medidas muy poderosas se dirijan a las plataformas de muy gran tamaño, que son aquellas que en Europa tienen más de 45 millones de usuarios. Son varias, los que estáis pensando, esas famosas, todas son de muy gran tamaño. Y para plataformas menores el grado de imposición no es tan rígido, pero es un ejemplo, ¿no? Reglamento de servicios digitales. Y también veo muy positivo el anteproyecto que hay en España, que yo creo que aquí intervinisteis vosotros alguno, ¿no? En los ideas previas. Anteproyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Ahí se ha... Anteproyecto, no está en vigor, ojo, no ha empezado, creo que no está en el Congreso, es un anteproyecto del Ministerio de Juventud e Infancia, ¿no? Está como anteproyecto. Se habla de daños psicológicos y emocionales por contenido inapropiado, desinformación y manipulación, una cosa novedosa que también afecta a menores y afecta a las adicciones porque se creen que son buenas porque está manipulada la información. Conductas peligrosas, daño a la salud, adicciones, gastos económicos, o sea que es un anteproyecto que si llega a ser ley, ya lo veremos, pero creo que es un avance sustancial también en el entorno jurídico español. Pero bueno, a pesar de estos dos ejemplos que he puesto, el reglamento de servicios digitales y el anteproyecto, es cierto que de momento yo no veo a nivel jurídico-político, ojo, ¿no?, que se hayan solventado problemas que venían de atrás, ¿no? El problema de la tecnología sigue sin solventarse. Pero el problema de la tecnología jurídicamente es doble. No solo es la adicción de la tecnología, estoy muchas horas ahí jugando, es también que la tecnología genera que no se perciban los riesgos de otras adicciones. Que las drogas son buenas, que el sexo es bueno, que el juego... El sexo es bueno, sí, pero el desorden no. El infantil no, por definición, es delictiva, ojo, no me entendáis mal. No somos también represores puritanos, no, ni mucho menos, pero bueno, cada cosa a su debido tiempo y con orden. El juego, o sea, el mal uso de la tecnología tiene repercusiones en las adicciones tradicionales, porque te manipulan y te las crees que son buenas. Después la tecnología tiene unos instrumentos tecnológicos, la redundancia, unas herramientas técnicas que no se pueden prohibir jurídicamente. Son estrategias de marketing. La madriguera de conejo, por ejemplo, que tienes YouTube, que te van conectando vídeos y no sales, y estás horas conectados con aparente interés. Bien, o sea que el problema de tecnología jurídico es difícil de abordar, es disruptiva, va demasiado rápida. El derecho va detrás, por definición, ¿no? Cuando se aprobó el Reglamento de Protección de Datos Europeo en el año 2016, ya nació anticuado. ¿Por qué? Porque ya no hablaba de inteligencia artificial, no se habla del Reglamento de Protección de Datos. Este Reglamento de Servicios Digitales de 2022 ya empieza a estar desactualizado, o sea que es un problema jurídico, ¿no? Que la norma va por detrás, ¿no? Va por detrás. El problema jurídico de los padres. No podemos exigir a los padres un carné para tener hijos, como algún día he visto por ahí en las redes. No, es que hay que pedir unos
No, eso es desproporcionado. Pero es que no tiene sentidiño, ¿no? Es decir, es que no son analfabetos digitales. Y esto siguen siendo, yo no sé qué pasa con la sociedad de los 40 años, porque soy mayor, entonces puedo hablar de los más jóvenes, ¿no? Que están pues atontados, no saben lo que es el interés superior de menor, no se preocupan de cuáles son sus verdaderos derechos, los espían, no saben que tienen intimidad los menores. Entonces yo, padre X, que me decía el otro día, que era un perfil falso y lo espío en las redes, agrede su privacidad, ¿no? Los menores tienen derechos fundamentales, evidentemente. A veces no los pueden aplicar directamente porque necesitan un tutor o el padre potestad, pero tienen derechos fundamentales. Ese problema sigue existiendo. Y los derechos de privacidad, el uso de imágenes, eso está descontrolado jurídicamente, está descontrolado. Es decir, parece que los menores y los mayores necesitamos para relacionarse usar imágenes que tratan datos personales de forma no consentida, las manipulamos y eso el sistema jurídico no está de momento reaccionando adecuadamente, ¿no? El uso de imágenes descontrolado. Y después, los problemas que vienen de atrás, que veo que tampoco los han solucionado los poderes públicos, voy a decir ejemplos, ¿no? Que afectan directamente a las adicciones. La preferencia al acogimiento institucional frente al acogimiento familiar. Las medidas de alternativas de la justicia, la jurisdicción de menores, pues no se implementan, ¿no? Las estrategias de prevención, pues tampoco veo. Todo ello, yo creo que esas menores que están en una situación vulnerable caen más fácilmente en esas adicciones digitales y no digitales, porque hay un problema estructural con ese tipo de temas, o jurídicamente cómo abordamos en las redes la diferencia entre contenidos ilícitos y nocivos. Muy complicado de abordar jurídicamente, porque los contenidos ilícitos son ilegales, pornografía infantil, por ejemplo, ahí la persecución es penal y policial, debería serlo. En cambio, los contenidos nocivos no. Son legales, pero son perjudiciales para ciertos grupos de edad, como la pornografía en general. Legal, pero perjudicial para ciertos grupos de edad. Y es muy difícil, ¿no?, en los entornos tecnológicos de infoxicación y sobresaturación informativa, cómo jurídicamente diferencias esas dos categorías. Es imposible. Por lo tanto, acabo, el derecho avanzado se hace bajo las cosas, puse los dos ejemplos en Europea de España de ese anteproyecto, pero sigue habiendo problemas irresolubles, no sé, quizás sí, y el derecho irá por detrás. Insisto, mi perspectiva ha sido jurídico-política, ¿eh? No muy bien. de otro tipo. Gracias. Correcto. Bien. Muchas gracias, Julio. Tremendamente interesante. Bueno, y dado que terminamos, mi programa estaba que a 1:30 terminamos, dado que yo cronometré y vi que empezamos con 15 minutos de retraso, entonces me voy a reclamar la licencia de utilizar 15 minutos para mis compañeros. No sin antes hacer una pequeña observación, matiz. Cuando tenemos muy claro que el consumo de alcohol y otras sustancias, otras drogas, el alcohol es una droga obviamente, constituye un problema de salud pública, por supuesto. En el caso de las nuevas adicciones vinculadas sobre todo al uso de la tecnología, también lo son. Es decir, el trastorno del juego, ludopatía, vinculado a las apuestas o al bingo, cuando hay dinero, eso está reconocido por la OMS del año 1980, y en el caso de los menores estaríamos hablando de el 4,7%. Es decir, eso significa en torno a 100.000 chavales en España que tendrían un problema. La tasa de ludopatía en un menor es 3-4 veces mayor que en un adulto, porque en la adolescencia, dicen los expertos, cualquier conducta potencialmente adictiva tiene 3-4 veces más probabilidad de convertirse en una adicción a medio plazo, porque es una etapa especialmente vulnerable. Lo mismo sucede con el trastorno por uso de videojuegos, incluido precisamente en la clasificación internacional de enfermedades de la OMS. Definitivamente el 1 de enero de 2022, ya había un preámbulo de 2019, pero estamos hablando del 5 y pico por ciento, 150.000 chavales que podrían tener una adicción reconocida por la OMS a los videojuegos. Luego yo si le corto a mi hijo, yo no sé si tiene un problema de adicción a los videojuegos, le corto Fortnite y tiene una adicción, puede pasar cualquier cosa, es decir, que debemos ocuparnos de eso. Y si vamos, que no está reconocido oficialmente, a lo que podría ser la adicción a las redes sociales, internet, se sugiere hablar de uso problemático de internet, pues no hay evidencia clínica significativa todavía para poder equiparar a los otros dos, solo son dos las reconocidas, juego y videojuegos, estaríamos hablando de en torno al 20%. Lo cual estamos hablando de más de medio millón de chavales que podría tener un problema realmente de una posible adicción. Es un problema de salud pública. Además, afecta a su salud física y general,
higiene del sueño, somatización, alimentación, sedentarismo, aislamiento, etcétera, etcétera. Afecta a su salud emocional, las tasas de depresión son 3-4 veces mayores, peor calidad de vida relacionada con la salud, peor bienestar emocional, peor satisfacción con la vida, es un problema. Hablabais antes del binge drinking, que es el consumo de atracón. Pues en el ámbito tecnológico se habla de binge watching. Lo de los reels que te aparecen en TikTok, en Instagram, claro, no dudas, porque eso está pensado para que te enganches constantemente. Y entonces, en una etapa especialmente vulnerable, donde además a nivel de maduración como persona hay poca experiencia y desde el punto de vista del córtex prefrontal no tienen la capacidad de autocontrolarse, no le puedes pedir que esa lámpara de Aleno maravillosa que tienen nuestros hijos y que puedo frotar y conseguir todo, que duerme con el móvil a la mesilla de noche y no lo toque. Julito o Manolito o Antoñito o Nachito. Vale. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la prevención, ¿qué hacemos? Tenemos una gran pirámide de la prevención. Arriba está la prevención escolar, estamos dando charlas, sí. ¿Cuánto cuesta que nuestros hijos aprendan inglés? ¿Cuántos años? Si aprenden inglés, no, van a Malta de Erasmus, bueno, dicen que aprenden inglés, a Malta, curiosamente. No aprenden inglés. 6 charlas en todo el año para hablarle, y ahora en el PAC hay que meter también la tecnología. 6. ¿Quién lo hace? Lo hace Erguete, lo hace Renacer, lo hace Vieiro, lo hacen profesionales a veces sin un contrato laboral. Esa es la red de prevención que tenemos a día de hoy, por meter baza yo también, desde el punto de vista institucional, aunque moleste, y con un nivel de formación y de profesionalización muy escaso. Y 6 en el mejor de los casos porque tenemos que dar la materia, y entonces eso no ha lugar. Oiga, pero eso es más importante que las matemáticas. Y que el inglés que yo lo aprenderán, si lo aprenden, que no lo van a aprender. Matricúlalo luego en la escuela de idiomas. Y luego está la prevención familiar. Escuelas de ese país me piden que vaya a Cervo a dar una charla. Cervo, me di cuenta de que llevaba 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta. Y me encuentro a 11 madres, 0 padres, para dar una charla. 60 euros la hora, 120 euros. O sea, eso es la prevención que estamos dando a nivel familiar. Y luego a nivel ambiental, claro, todo lo que es... ¿Cómo puede ser que el 80% de los menores de edad consuman regularmente pornografía? La edad de inicio son 10,7 y 10,8, antes las chicas que los chicos, y se normaliza a los 13 años. Y el 40% de los contenidos a los que uno accede en contenidos pornográficos son de manera fortuita, sin querer. Y el 70% de los contenidos que nuestros hijos consumen son etiquetados como hardcore, con genitales explícitos, sexo explícito y alguna forma de violencia explícita. Y hay 2 opciones cuando uno llega a una página. Tú pones cualquier cosa en Google, llegas a una página pornográfica y te dice, ¿eres mayor de 18 años? ¿No? Sí. Ah, no, perdón. No. Me pillaste. Para adentro. Siéntate, ponte cómodo y dime qué quieres tomar. Y la industria del porno genera mucho dinero. Es decir, señores, estamos aquí 3 cabezas pensantes espectaculares, como ya quedó de manifiesto, proponme, Nacho, alguna medida, coge una de las 3 que te guste y que desde UNICEF digas, esta medida yo, esta y esta, 2. En este sentido, la norma que os cité antes, el Reglamento de Servicios Digitales, exige a las plataformas de gran tamaño que los verificadores de edad sean reales. Y va a haber multas muy grandes si no las hacen. O sea que eso se va a avanzar. Eso va a mejorar ostensiblemente en Europa cuando se implemente el reglamento de servicios digitales. La norma europea dice que para estar registrado y ser usuario activo en una red social, norma europea 16, España 14. No, el anteproyecto ahora, a día de hoy vigente, va a subir a 16 años la mayoría de edad del tratamiento de edad. Dato. Sí se aprueba el anteproyecto. Claro, ahora es igual. 14 años. Es igual, dato. ¿Qué porcentaje de chavales en España, estudio UNICEF 50.000, con menos de 14 años está registrado al menos en una red social de usuario activo? El 92%. Sí, ¿por qué? Porque la normativa europea no era eficaz. Ahora, en teoría, lo será. Ahora debería ser. Perdón que me traculle porque non me resisto. A elevación da idade de consumimento do acerto de protección de datos non sirve nada. Na miña opinión, sigue a senda prohibicionista e sigue a senda punitivista. Non ten, como dicías ti agora, non ten o máis mínimo sentido de a idade, porque iso non vai a provocar que haxa menos contas de Instagram. Vai a provocar que haxa. O 80% con menos de 14 anos en España está en 3 ou máis redes sociales activamente. E a inmensa maioría, a propia conta, ya falla seu pai ou súa nai. E comparto la contraseña. Y 2 de cada 3 tiene 2 perfiles. Uno blanco para la mamá, me sigues. El problema son los padres. Eso no es la solución. Da igual 14 16 años, son los padres. Claro, la voy a subir a 16. Pero o que quería dicir con esa pequena puña é que o delito por definición vai por atrás, sí, pero. Protección das normas e máis robusto, sí, pero. Hai cousas das que vivimos falando durante toda a mañá
que non estamos descubrindo o fío negro, nin estamos vendo por primeira vez o TVO, levamos 20 ou 30 anos de datos sólidos, que non están traducidos na norma, non? Colocaba a elevación da idade no anteproxecto estatal, para mí é un erro, pero que no anteproxecto galego temos prohibición de publicidade de bebidas alcohólicas, menos cando sexa unha festa de interés turístico, menos cando sexa unha festa parroquial, menos cando se... Cantos e cantas de nos non empezamos a ver nas festas da parroquia? Cantos nenos menores de idade no son do camiño están consumindo alcohol e ante publicidade, bueno, aberrante de consumir alcohol. Esa publicidade con o novo anteproxecto que está ainda en fase de preparación, eso non vai a cambiar, non se vai a retirar. É dicir, o dereito podría estar actuando, non adiantamos, pero cunha mellor prevención non o vai a facer. Si, por eso, engado a crítica o ordenamento xurídico tamén. Que sexa máis robustas e mellor feitas as normas, melloraron, pero ainda queda traballo por andar, claro. Nacho, 2 minutos últimos de gloria. Manuel y Julio, si no nos echan fuera. Bueno, yo me quedaría, si soy capaz de transmitir una idea que aunque no parezca en positivo, es que el tema es complejo y que precisa una mirada complementaria de todos los actores. Porque abrazando solo sectorialmente el tema creo que no llegamos a ningún sitio. Si tira el tema de sanidad porque nos dejamos nublar por los efectos dañinos y tal, tendrá una repercusión evidente que curiosamente, como se decía esta mañana, igual influye en los que ya posiblemente tengan más posibilidades de solucionarlo. Si lo hacemos puramente desde el educativo, pensando en que todo esto es inocuo y cuanto más mejor y de cualquier manera, pues también nos estaremos equivocando. Desde el punto de vista normativo, ahí ahora hay un marco. Hay un marco, yo, o sea, lo quiero ver en positivo. También nos estamos ocupando del tema. Complejo, complejísimo. O sea, encajar la normativa europea con los inicios que está aquí, considerando que muchas de las compañías que están sobre la mesa son multinacionales con sedes en todas partes, con lo cual será difícil incluso volcar propuestas. Las redes sociales quizás es el tema donde estamos viendo, porque al final hablamos de tecnología y vale todo. O sea, vale igual el ver un vídeo sobre los planetas y la órbita terrestre que consumir contenidos de Instagramers durante 12 horas. No es lo mismo, no es en absoluto. En los centros educativos es un lugar donde el uso de la tecnología es el más controlado que puede haber, porque hay un adulto todo el rato con una intencionalidad educativa de poder desarrollarlo. Entonces no podemos comparar una cosa con la otra. Redes sociales, ¿qué queremos? Estar cuanto más tiempo mejor. Su negocio es la permanencia para el uso de los datos y, muy importante también, para los anunciantes, que no son compañías tecnológicas y que son compañías de consumo. No es normal que una niña de 12 años se conozca todas las marcas de maquillaje y todos los productos del mundo. No, a mí, ejemplos domésticos, me resulta muy llamativo. Y eso no es tan evidente. Igual que la publicidad en otros aspectos está súper regulada, la ley de comunicación audiovisual marca mucho, hay tramos, hay edades, hay productos, hay servicios que algunos se van modulando, como pasó con el tema de las apuestas, que su desaparición de los prime times y tal, pues sí que parece que ha tenido un efecto positivo, como política pública por lo menos es destacable. Pues aquí está. Ahora bien, esta complejidad, pues hay que saber manejarla. Y es verdad que a golpe de titular, y ya tan se dijo esta mañana, en esta polarización social no es el mejor caldo para encontrar una solución que funcione. Por lo tanto, más evidencia, más análisis, más aplicación de la norma que ya hay, no perdernos también en la construcción de normas y normas. De hecho, en parte del debate público es que ya hay suficiente norma para ejecutar, pero es verdad que estos cambios disruptivos de las nuevas tecnologías nos desbordan un poco. O sea, estamos, como se llama, nuestro propio estudio no habla de inteligencia artificial hace 4 años. Pues ahora no está, es que ahora estamos en los neurodatos, que ya casi parece ciencia ficción en cómo mi comportamiento en el cerebro pueda ser modelado y tal, y parece que es de una película, pues no, se está ocurriendo, entonces, pues, ¿cómo no vamos a ir detrás si a la velocidad que se va? Ahora, demos un paso atrás, veamos si los derechos, en este caso de los menores, pero también de los mayores, si se ven afectados o si son promovidos desde ese debate. Y seamos también una sociedad honesta. Hagámoslo por el valor social que tiene la infancia, que es un colectivo que, bueno, como a veces no suele votar, pues no suele tener una preferencia a la hora de ser considerado en el mundo de la toma de decisiones. Medidas concretas, alternativas para las familias. Las familias en la agenda municipal puede haber alternativas al uso de la tecnología, alternativas de ocio saludable. Eso es inversión, eso es dinero, tiene que haber ahí. Refuerzos en los centros educativos. Hay una figura que es la coordinadora de bienestar y protección que nació con esa vocación, que lleva un desarrollo lentísimo. Y desde nuestro punto de vista, creo que estamos perdiendo una oportunidad de atender esa cuestión. Si vemos que estas cuestiones de malestar y de infantil, que merecen ser atacadas desde el punto de vista no solo sanitario, sino también educativo,
Alternativas para la administración, con facilidad para generar las normas y reglamentos que hagan falta. Para las empresas, pues evidentemente, pues aquellas que no sean capaces de abrazar el marco regulatorio, pues el marco sancionador, pero también iniciativas de soft law, de otros modelos que puedan permitir una cierta incorporación de generación de buenas prácticas, o por lo menos en estas tensiones que habrá, porque yo leía el otro día que no sé qué empresa tecnológica iba a invertir no sé cuantísimos millones de euros en una provincia del sur de España para generar un polígono, no sé qué. Bueno, pues parece un poco ingenuo pensar que les vamos a multar mucho si por otro lado estamos recibiendo unas inversiones enormes. No ser naif en el peor sentido de la palabra de saber cómo se mueve el mundo, pero ser contundente y reconocer que ese daño que estamos haciendo no es un daño que va a desaparecer en el momento de generarlo, sino que su manifestación va a ser en unos años, a veces a corto plazo, a veces a largo plazo. Y reconstruir todo eso con una generación que sufre una serie de cuestiones que están sufriendo los recortes de las crisis económicas, que hay una situación de guerras cercanas, que hay una situación de incertidumbre ante el futuro, pues seguramente tenga unas consecuencias que merecen nuestra atención. Bueno, esto me metes un aprieto. Ministro por un día. Tan poco tiempo. Bueno, vamos a ver. Una cosa que sí nos parece importante, o me gustaría destacar, es que creo que Julio, sin nombrarlo, los estaba nombrando un montón de veces, y Nacho también, que sabemos que hay una serie de factores de protección que protegen a las personas, en este caso a los individuos, para que no realicen determinada conducta, ¿no? Y hay factores de riesgo, es decir, sabemos que hay determinados factores que contribuyen a que determinadas personas pues, desarrollen, en este caso, una adicción. Muchos de estos factores de riesgo y muchos de estos factores de protección son comunes a muchas problemáticas. Me explico. Si yo sufro abuso sexual en la infancia, ¿vale? Si yo sufro un abuso sexual en mi propio entorno, en la infancia, eso es un factor de riesgo que puede desencadenar multitud de problemas, multitud de problemáticas. Puede acabar con el consumo de drogas, puede acabar con una adicción a internet, puede acabar con una depresión, etcétera, etcétera. Dicho esto, hay un modelo, ¿vale?, que ya está validado en el mundo, no hace falta que nos inventemos nada, que se llama el modelo islandés o el modelo Planet Jam, ¿vale?, que está basado en un modelo donde todo lo que estamos haciendo aquí es poner pequeños parches, cada uno viene por su idea. Entonces, en Islandia tenían un problema real, como tenemos nosotros aquí, y ellos hicieron las cosas, vamos a decirlo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista científico, lo hicieron medianamente bien y los resultados están ahí. Son impresionantes. Yo cuando los conocí en el año 2013 no me lo creía. Dije, esta gente miente, ¿vale? Porque yo a nivel profesional sabía lo que estaba haciendo, y yo cuando vi cómo estaban bajando las prevalencias e incidencias del consumo de tabaco, de alcohol, de cannabis, me parecía de verdad que estaban engañando, que no estaban mintiendo. Me pongo a analizarlo y no se engañan, ¿vale? ¿Qué hicieron? ¿Vale? ¿Qué hicieron? Y brevemente. Está claro que lo que no puede ser es que vayamos al concierto de no sé dónde o vayamos a ver el determinado equipo de fútbol y nos veamos allí con el 0-0 de abajo. Y entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es que la publicidad engañosa, como acaba de decir Julio, por un derecho del menor y del ciudadano, la publicidad engañosa debe ser erradicada. En Islandia se acabó la publicidad del tabaco y el alcohol. No hay publicidad del tabaco y el alcohol. Ninguna. De ningún tipo, ni 0-0 ni sin 0-0. Se acabó. Todo lo que puede engañar a la población se erradica. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es que no podemos salir por ahí y ver continuamente publicidad de alcohol, porque eso normativiza el consumo, para que me entendáis. No puede ser que yo vaya al supermercado con mi hija pequeña a comprar comida y me encuentre en los estantes, ¿qué? Es que no puede ser. Es que las bebidas alcohólicas, yo no le voy a decir al señor de Mercadona, de Gadis, etcétera, etcétera, que dejen de vender alcohol, porque nos la lían. Pero sí le podemos permitir que lo pongan allá atrás en el supermercado donde ellos quieran, que para entrar a comprar el alcohol, lo pone un poco muy bonito, pero para entrar a comprar el alcohol hay que ser mayor de edad. Y que mi hija vea que una cosa es la alimentación y que el alcohol no es un alimento. Y eso se puede hacer desde ya. No hace falta hacer absolutamente nada. Simplemente hay que saber y enfrentarse a unos señores y señoras que ganan mucho dinero con la venta de alcohol y engañar a la población normativizando su consumo. Y repito, no se trata de prohibir nada, se trata de hacer las cosas bien. Segundo punto. Yo de verdad comparto que la paternidad, los padres ahora tengamos 4 meses. Pero pregunto, ¿realmente la paternidad necesita mi hija, cuando yo tengo 2, que estemos mamá y papá los dos durante los primeros 4 meses allí? Yo creo que no. Yo creo que en Islandia lo que hicieron fue que la ley les obliga a formarse durante los 16 años que están escolarizados.
¿Qué quiero decir con esto? Que cada mes hay una escuela de padres, un periodo de formación, desde los 3 años hasta los 16. Y yo cada mes tengo que ir a formarme. ¿Por qué? Porque la educación no solamente depende del centro educativo. Es absurdo creer que solamente van a aprender historia o van a aprender educación afectivo-sexual desde el colegio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si ahora estamos viendo la educación afectivo-sexual en el colegio, al mismo tiempo los padres van a saber que están trabajando ese tema y qué puede hacer el papá y mamá para contribuir y complementar la educación afectivo-sexual. Pues le vas a explicar dónde está el condón, cuáles son los métodos anticonceptivos que usamos en casa, de forma totalmente natural. Que si es un niño, pues que sepa que mamá tiene la regla. Cosas tan aparentemente normales, pero que no se dan hoy en día. Entonces, esto en Islandia lo cambiaron y entonces hay una formación obligatoria, repito, que tienes derecho a asistir una vez al mes, a formarte durante todo el curso escolar hasta los 16 años. Os puedo asegurar, cambia por completo el punto de vista que tiene el profesorado de los padres, ¿cómo es? Y el punto de vista que tenemos los padres del profesorado, ¿cómo es? No hay comunicación entre nosotros. Casi lo puedo asegurar, y lo puedo casi desde el punto de vista profesional, muchas veces son casi antagonistas. Y no puede ser. El bien del menor es que ambos coincidamos en esto. Y por lo tanto, la formación de los padres debe ser obligatoria, por ley. No puede ser algo voluntario, como pasa que vaya Antonio Acerbo para encontrarse con 11 madres. Por cierto, seguramente eran más motivadas. Termino. Seguramente hablasteis con Alexander del tema de la salud mental. Mirad, de verdad, yo reconozco que las nuevas tecnologías tienen muchas ventajas. Pero en mi caso, claro, por deformación, yo siempre acabo viendo los que tienen muchos problemas con él. Lo que sí sabemos, y esto está más que demostrado por este señor, que es un magnífico metodólogo, lo puedo asegurar, de lo mejorcito que conozco, es que la gente, Antonio, que practica actividad deportiva y que realiza actividades culturales, ¿cómo son sus ideación suicida? ¿Cómo es su nivel de autoestima? ¿Cómo es su nivel de interacción? Es decir, en Islandia lo que hace es, por ley, todos los jóvenes tienen que realizar actividades deportivas o culturales. Todos los días. La interacción cara a cara no tiene nada que ver con darle al botoncito de si le doy a la que no le doy a la. La actividad deportiva mejora la autoestima de nuestros jóvenes, reduce los problemas de obesidad, les hace que haya una interacción entre ellos, desarrolla habilidades sociales, el esfuerzo, el sacrificio, la constancia. No nos engañemos, nuestros jóvenes tienen que realizar actividades deportivas y culturales. ¿Cuántos lo realizan? Esto es un problema, decía Nacho, ¿necesitamos dinero? Tampoco tanto, porque justamente las entidades deportivas y culturales es lo que genera comunidad. En Galicia, cada día cierra una actividad deportiva y cultural por la puñetera burocracia. Antes ser presidente del club de fútbol o presidenta del club de patinaje, pues era vender lotería en Navidad y poco más y tal. Hoy en día, ponte tú, aquí con los amigos del derecho que nos tienen acribillado. Que si responsabilidad civil, que si no sé cuánto, que si... Es una tortura. Entonces, cada vez hay menos infraestructura a nivel comunitario. Esto hay que relanzarlo. No podemos estar dándole subvenciones a clubes deportivos ¿de cuánto? De 3.000 euros, que necesitas 30.000 papeles. Es decir, es absurdo lo que estamos haciendo. Entonces, sabemos que aquellos adolescentes que practican actividad deportiva y cultural, les va mucho, tienen menos problemas de adicción, tanto a nivel de las nuevas tecnologías como del consumo de sustancias, a nivel de autoestima mejora, la ideación suicida se reduce, es decir, es una maravilla. Y luego, muy importante, para terminar, pregunto, ¿qué hace un adolescente este fin de semana borracho a las 4 de la mañana en cualquier plazuela pública de este país? Vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que este sábado o este viernes haya adolescentes totalmente embriagados en cualquier plazuela de este país? Y lo vemos normal. Vemos normal que un adolescente vaya por urgencias allí, prácticamente con un cometido, que probablemente no sea el primero, y lo vemos normal. Esto en Islandia no se puede. Aquí hay un responsable máximo de que un menor de edad o no esté bajo los efectos del alcohol y embriagado. Entonces allí se acabó. Es decir, saben que la obligación de la familia, la responsabilidad de la familia es que tienes que estar, es un menor de edad, menor de 16 años, y tienes que saber que esté con la familia. En invierno, yo termino, en invierno hasta las 10 de la noche, es decir, los adolescentes después de las 10 de la noche, menores de 16 años, para estar en la calle tienen que estar con sus padres, y en verano a las 12 de la noche. Se acaba el problema.
Veréis cómo de repente reducimos los beer drinkings y las borracheras. Por lo tanto, está todo inventado. Es decir, bueno, hay medidas que son eficaces y que simplemente necesitamos a alguien que las ponga en práctica. Don Julio. Bueno, brevemente, vamos a ver. No nos engañemos, los que hacen las normas no son marcianos, ¿no? No son marcianos, son los que hacen las políticas públicas, las normas y las que las aplican, son uno entre nosotros, son gente de nuestro entorno. Entonces, como opinión pública democrática y como sociedad democrática, deberemos controlar lo que hacen, deberemos exigir responsabilidad, deberemos exigir cualificación en esos poderes públicos que aplican y hacen las normas. Control ciudadano, eso es la democracia en el fondo. Entonces, toda la opinión pública, los que estamos aquí y los que no están, pues deberemos ser más exigentes con nuestros responsables públicos. No lo somos. ¿Por qué? Pues estamos manipulados, ¿no? Porque el poder transmite ideas muy simples, pan y circo, para pacificar la opinión pública y que no sea reivindicativa. Pues en tema de menores, al menos habrá que reaccionar, ¿no? Entonces, así, presionando al poder público para que haga mejor las normas, pues podremos echar un vistazo, si queréis, ponéis en el Google, BOE, legislación de menores, y ahí sale recopilada las normas de menores que están en vigor en España. ¿Qué cantidad de parches? Es decir, ahí recopila 50 normas diferentes, un índice, echad un vistazo. ¿Qué cantidad de parches? Esto no puede ser, hay que exigir una visión más integral del punto de vista, insisto, jurídico-político, que es mi perspectiva, más integral de la problemática de los menores, de la normativa de los menores. Siguiendo que ya se sabe, el interés superior del menor, el criterio hermenéutico que viene de Naciones Unidas del año 89, ese es el criterio preferente para hacer las normas y para aplicarlas. Tenemos muchas cosas avanzadas, cité los dos ejemplos antes, yo creo que lo que hay que hacer ahora es aplicarlos, exigir como opinión pública democrática que se aplique correctamente y que se vaya poco a poco pues eliminando las disfunciones de los grupos empresariales que son contrarios al interés general y al interés de la salud pública, ¿no? Esto es evidente. Hay ejemplos, lo acabo de decir ahora de Islandia, hay ejemplos que se pueden traer a colación. Es cierto que la gobernanza multinivel que hay en España complica todo esto, entre ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado y Unión Europea, cuatro niveles. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un esfuerzo porque lo merecen nuestros menores y nuestros menores. Hay menos que antes, es menos problemático, como os decía, que hace 30 o 40 años, entonces hagamos el esfuerzo como sociedad democrática concienciada y convencida de que tenemos una oportunidad, porque las decisiones las tenemos que tomar entre todos, no las toman los líderes marcianos que no existen, como digo antes. Gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Pido un aplauso para mis compañeros de mesa. Antonio, no es que no quiera, que te aseguro que por mí y creo que por todos los asistentes podríamos quedarnos y continuar precisamente porque creo que estamos además llegando a un clima en el que estamos todos muy cómodos, estábamos además viendo cómo realmente estaba cobrando tintes de productividad, que creo que es el objetivo que en primer momento perseguíamos, pero también, como dijimos al principio en la presentación de la jornada, lo que buscamos de alguna forma es generar un punto de inflexión, un debate, que efectivamente podamos estar aquí representantes de la sociedad civil, de la política, académicos, profesionales de la sanidad. Eso lo hemos conseguido visibilizar el problema y de alguna forma apuntar soluciones en algún sentido. Y concreción, además, que es interesante, porque a veces es cierto que hablamos de soluciones, parece que son soluciones así muy vagas o muy abstractas. A mí me gusta especialmente concretar, y aunque sean cosas pequeñas, creo que esas cosas pequeñas son las que ayudan a hacer camino. Como nuestro objetivo precisamente era ese, creo que ese sí lo hemos conseguido. Lo que daremos a continuación precisamente será recoger o intentar recoger en la medida de lo posible y lo mejor que podamos las conclusiones de lo que nos habéis aportado hoy. Os las trasladaremos además y señalar que para mí esto no es más que un debate que acaba de comenzar. Si me lo permitís, además, también quiero anunciar... Sí, cómo no, por supuesto. Anunciar que también es un tema sobre el que continuaremos trabajando a la vuelta de año, en un contexto además donde creo que dispondremos de más tiempo precisamente centrados en esa figura del consumidor vulnerable que también son los menores. Bueno, disculpadme, presidente. Sí, nada, yo brevísimo. Les voy a hacer una confidencia. Yo tenía que haberme ido a las 12, me pareció todo tan interesante que he logrado
deshacer el compromiso que tenía para escuchar esta segunda parte. A mí me parece que hemos tenido un nivel importantísimo, elevadísimo, desde los moderadores José Antonio y Antonio hasta los partícipes. Me ha servido también para recordar conceptos que uno tenía en el subconsciente, ahí en la caja, en el disco duro. El concepto de el interés superior del menor, que yo asumí, fui consejero en el año 90, de Trabajo y Servicios Sociales. Los conceptos jurídicos indeterminados, esos que son tan difíciles de matizar, y cuando hablamos de derecho administrativo, entre la competencia reglada y la discrecional, etc. Muy poco más. Felicitaciones, gracias, y sobre todo la reflexión que me parece más importante. Decía el profesor Fernández Rodríguez que el derecho va después, seguramente por aquello de que leger sine more vana es sum. Numerosas normas, exceso, a veces hay un criterio sanchista, no de Sánchez sino de Sancho Panza, que debía haber y no lo hay, porque Sancho Panza dejó dicho, bueno, el Quijote dice, leyes pocas y que se cumplan. Bueno, exceso normativo. Pero en todo caso, aunque el derecho vaya después, y en la que participo no podía ser de otra manera ante la categoría del profesor que acaba de afirmarlo, sí creo que este acto, Miguel, y felicitaciones por ello, también, si me permiten, felicitación al CES, nos sirve para concienciarnos de la realidad del problema, para tener una idea clara del problema. Para esto ha servido, y eso tiene que llevarnos a ser capaces de prevenir, a ser capaces de tomar decisiones que impidan la persistencia en el problema. Bueno, pues yo no quiero despedirme sin contar precisamente pues ahora con la opinión y la visión en este acto de cierre de la Xunta de Galicia, y concretamente desde la Consellería de Política Social, en palabras del director general de Familia, de Jacobo Rey, quien creo que también nos apuntará un poco los avances que también desde la Administración se están haciendo en algo que ha considerado hace tiempo que era un problema, y sobre el que en la medida de sus posibilidades y con el aporte principalmente de muchos de los que estamos aquí, pues también colaborar en el desarrollo de una norma que creo que en breve verá también la luz, y que no solamente se centra en aspectos de castigo ni punitivos, sino también precisamente poniendo el foco en los aspectos preventivos. Jacobo, cuando quieras. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Y, antes de nada, bueno, agradecer la invitación que se le ha hecho a la Xunta de Galicia y específicamente a la Consellería de Política Social e Igualdade. Lamentar que no pueda estar la consellera como tenía previsto hasta hace unos días, pero por motivos de agenda y de sesión parlamentaria, y además, bueno, sabéis que estamos en el trámite final de la preparación de los presupuestos del año que viene. Como anunció ayer el presidente de la Xunta, se van a presentar la semana que viene el proyecto de ley de orzamentos, y bueno, pues es uno de los momentos de más trabajo y de más esfuerzo que tenemos que hacer en la administración, y teniendo aquí también en la mesa a un ex consejero, pues seguro que puede dar buena cuenta de ello. Agradecer y felicitar a la Unión de Consumidores de Galicia y a Miguel y su equipo por la elaboración de la confección de estas jornadas. Lamentablemente, por el poquito tiempo que he podido estar aquí con vosotros, pues ha sido suficiente para ver no solo el nivel de las personas que han participado en la jornada, sino también la máxima actualidad que tiene este tema para todas las personas, instituciones que estamos involucrados en ella, no solo a los poderes públicos, también a las entidades del ámbito social, al sistema educativo. Bueno, lo que habéis comentado, el sistema educativo, el sistema sanitario, es un tema tan complejo y tan transversal
que ahí radica precisamente la dificultad de poder buscar soluciones. Sí que en defensa de los poderes públicos debo decir que, por supuesto, pues agradezco que el profesor José Julio Fernández pues nos deje claro que no somos marcianos a la hora de hacer ese difícil trabajo que es redactar, pues en este caso concreto, proyectos de ley para intentar buscar soluciones a cuestiones, pues como decía, tan complejas, ¿no? Hablamos, ya no solo, pues en el caso concreto que todo el mundo entiende de redes sociales o de tecnologías de relación, información y comunicación, que hace pues no tanto ni existían, sino cuestiones incluso pues mucho más recientes. Es decir, no hace tanto que las bebidas energéticas no formaban parte de nuestras vidas. Y hoy en día no hay más que salir un sábado por la tarde a dar un paseo por el sitio donde vivamos y lo vemos. Y pues en el caso concreto también de los que somos padres o madres, pues más todavía, ¿no? Entonces, es una realidad tan cambiante a la que es tan difícil buscar soluciones, en el caso de los poderes públicos también, a través de propuestas legislativas, precisamente por eso, porque nos enfrentamos a cuestiones que anteayer ni existían. Sí que creo que es positivo, sí que creo que es para destacar el mero hecho de que lo hayamos conseguido colocar en la agenda pública cuando hace no tanto pues no estaba. Y la realidad es que desde la Xunta de Galicia se está trabajando en ese proyecto de ley de protección de salud de personas menores de edad y prevención de conductas adictivas, quiero decir el nombre completo para que conste. Como decía Miguel, bueno, un trabajo que ya se está pilotando desde la Consejería de Sanidad, pero eso no quiere decir que no sea y que no aspire a ser un proyecto totalmente transversal en el que todos los departamentos de la Xunta, si no todos, pues casi todos tenemos algo que ver y tenemos algo que decir, con el objetivo y con el compromiso de que en el año 2025 pues entre en vigor, no solo llevarlo al Parlamento, sino que esté aprobado, que entre en vigor y lo que es, creo, más importante, que cuente con el mayor consenso posible, porque pues creo que sería también una buena señal que lanzaríamos a la sociedad gallega de que este es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos y que lo vemos como, bueno, pues una cuestión de máxima prioridad. Y que al mismo tiempo también a otro nivel, a nivel estatal, pues también se esté trabajando con el anteproyecto de ley orgánica de protección de personas menores de edad en entornos digitales. Bueno, pues porque creo que también demuestra que hay esa preocupación a nivel de la Administración General del Estado. Debo decir también que en ese trabajo que está haciendo que se está pilotando desde varios ministerios, también se está trasladando a las comunidades autónomas y a las administraciones locales para que de alguna forma podamos participar y aportar, creo que es importante también. Y bueno, pues es de lo que se trata, ¿no? De que con mayor o menor éxito, esperamos que con el mayor posible, se vayan tomando decisiones para afrontar el problema, porque la alternativa es, bueno, pues echar la culpa a los demás, decir que este es un tema pues que debe afrontarse desde el ámbito familiar, que se debe hacer y se tiene que hacer, lo habéis comentado, que se debe hacer y que en ningún caso excluye la responsabilidad que tenemos los progenitores a la hora de afrontar este problema conjuntamente con nuestros hijos e hijas. Y lo digo también, bueno, pues desde la responsabilidad que tengo como responsable de la Dirección General que pilota el sistema de protección de la infancia en Galicia, de la infancia y de la adolescencia. Y claro, desde ese punto de vista os hablo de lo que vemos en el día a día, ¿no?
vemos pues que recientemente hemos tenido que poner en marcha un centro de protección específico, centrado en proteger a especialmente niñas con intentos autolíticos. Podría deciros que esto es una cuestión centrada exclusivamente en entornos familiares desestructurados, con problemas. Obviamente eso es un factor de riesgo fundamental en el sistema de protección y quienes trabajáis en el ámbito social lo sabéis. Pero también os digo que las niñas que nos llegan a este centro forman parte de todo tipo de clase social, entorno familiar, etc. Muchas veces incluso de entornos de los que, mirándolo desde fuera, menos puedes pensar que pueda venir una niña con esta problemática. Y no os hablo de chicas con un intento autolítico. Os hablo de chicas pues igual con 6, 7. Y como esto pues podríais, y aunque no es mi cometido, pues seguro que lo habéis tratado y es también una cuestión de máxima actualidad el tema de la salud mental. Con lo cual, en definitiva, y con esto quiero concluir, agradecer a la Unión de Consumidores y a Miguel que, bueno, pues poner en marcha jornadas como esta porque permiten primero poner en el foco esta problemática, poner encima de la mesa posibles soluciones. Ojalá algún día seamos... Bueno, estamos en un clima de confianza que podemos decir, ojalá algún día seamos Islandia, ¿no? Ojalá. Pero es muy complejo y sin renunciar a ello sí que debemos ser, pues eso, honestos a la hora de afrontar estos problemas, realistas y marcarnos unos objetivos que nos permitan, pues, decir que el año 2025 pues, va a ser mejor o se han adoptado medidas que creemos que van a poder servir para que a futuro este problema lo podamos afrontar con mejores condiciones y con más garantías de lo que lo estamos haciendo actualmente. Y nada más agradecer tanto a la Unión de Consumidores, por supuesto al Consejo Económico y Social que también pongan de su parte para que sea factible. Invitaros a que en 2025 vuelva a haber unas jornadas de este estilo y espero poder participar en el conjunto de las mismas y no solo en la parte final porque veo que han sido realmente interesantes y productivas para poner encima de la mesa soluciones para poder afrontarlo. Nada más y muchísimas gracias.